Hola, muy buenos días. Soy Grecia Colmenares, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, adscrita al curso Teoría Sociológica Clásica a cargo de la tutora Camila Torres. Ya para esta fecha hemos venido finalizando todo el proceso de conocimiento alrededor de los principales autores clásicos o los precursores que ayudaron a generar un pensamiento y unas teorías alrededor de todo lo que implica la sociología en su época de descubrimiento, de emancipación y ahora ya como una ciencia como tal. Durante este video quiero compartir con ustedes lo que he entendido, comprendido y las ideas principales que significan para mí de las teorías de estos personajes quienes han realizado a través de los años y en la historia una huella en lo que implica para nosotros como los estudiantes la adquisición del conocimiento y además la apropiación de los términos y terminologías que nos van a servir para futuro como profesionales de la sociología. Quisiera empezar con unos conceptos básicos para dar a entender a quienes quizá puedan ver este video y sea la primera vez que se acerquen un poco a la sociología. La sociología, como bien hemos venido entendiendo, se expresa desde los conceptos, todos estos contextos que hemos tenido que vivir, para entenderlo como una ciencia que surgió a partir de la idea de poder entender al hombre y a la sociedad y a la relación que hay en ellos, al hombre en ciudadanía, al hombre en sociedad y lo que ello implica estar allí en conjunto junto con otras personas y todos los comportamientos que se expresan. No solo estudiar los comportamientos, sino entenderlos y poder llevar a cabo algunas ideas que permitan el avance de este pensamiento. La consideramos pues una disciplina un poco joven, como llegamos a un acuerdo con muchos compañeros, y que su concepción se dio a partir de la Revolución Industrial, porque de allí surgieron muchos pensamientos, muchas confrontaciones del hombre respecto al entorno en el que estaba viviendo, respecto a lo que estaba sucediendo en esa época, sin entender que iba a ser la parte de la historia que iba a definir como tal la física social de lo que estaba sucediendo en el entorno como tal, como sociología, como ahora la conocemos. La necesidad pues era comprender el funcionamiento humano, pero sobre todo el colectivo, saber qué sucedía, cómo estaba desenvolviéndose el hombre como tal y los grupos poblacionales que dan paso a la historia, además de las variantes del comportamiento, todo lo que se expresa a través de las emociones del hombre, pero ya estando en sociedad. Y muchos de estos sucesos fueron definitivamente inesperados, como lo compartíamos con algunos compañeros, pero que dieron paso a lo que hoy en día conocemos como sociología y lo que sirvió para que el hombre se preparase y las nuevas generaciones para desafíos futuros como tal. En dicho camino el proceso se dieron a conocer el trabajo, la investigación, el estudio y las posturas de los pensadores de la época, quienes definieron a partir de las problemáticas que estaban viviendo en su época, por lo cual los podemos considerar como unos gestores del pensamiento crítico y conceptual, y los cuales conocemos hoy en día como teóricos clásicos o actores de la sociedad que llevaron a cabo con sus roles una determinación del pensamiento que conocemos hoy en día. En todo el proceso de aprendizaje de este curso conocimos a los autores y los movimientos a los cuales ellos se pertenecen como tal o se denominan, y pues a lo que conocemos como corriente. Cada teórico tiene un rol definido como tal en su pensamiento. Podemos entender que hay una importancia en los pensamientos sociales. Los pensadores plantearon algo muy importante, que eran las interrogantes de lo que estaba sucediendo como tal, definieron conceptos de hegemonía según lo que cada uno podía ver sobre la lucha de clases y otros factores que debíamos tener en cuenta en el proceso, y
habían algunos conceptos que debieron ser reconfigurados. Quizá no los utilicemos todos hoy en día, pero son muy valiosos en el aporte que hizo cada uno. Y pues para cada uno de ellos había un proceso relacionado con lo que estaba sucediendo en el momento de la historia. Para tener en cuenta los conflictos y confrontaciones generaron otros escenarios diferentes, empezando a dar rienda a la idea de las clases sociales. Cuando una persona, como los pensadores o los teóricos clásicos, partieron de todo lo que estaba pasando, pudieron decir, estamos en un periodo especial, estamos viviendo algo como sociedad, como grupo poblacional, y por eso es que ellos pudieron describir lo que estaba sucediendo, entre ellos el concepto de hegemonía, y muchos de ellos pues basados desde lo que sucedía de naciones poderosas como Estados Unidos o la Unión Soviética, de cómo impactaban o colocaban un gran peso sobre otras naciones un poco más pequeñas, que estaban en proceso de independencia o que ya se encontraban independientes, pero que aún así por potencias económicas o industriales podían presionar a otras como tal. Entre algunos de ellos tenemos a Emile Durkheim, quien veía la necesidad de posicionamiento de la sociología en la comunidad educativa, porque la educación permitía que no solo hubiese una obtención del conocimiento, sino también se implantara como tal la idea de un mandato o algo jerárquico. Karl Marx, que es uno de los pensadores más importantes para nosotros, busca como eje fundamental de entender que el hombre puede desarrollarse en unas clases sociales en las cuales se designan ideas como las del capitalismo, y ideas precisamente como estas son las que permiten que haya una prevalencia en el poder de las clases sociales como tal. Herbert Spencer estaba regido por la idea de supervivencia del más apto, lo que significa que siempre había un poder como tal que permitía que otros estuviesen por encima de los demás. Max Weber hablaba sobre que se podía legitimar la autoridad con la ideología política. Esto es algo que sigue sucediendo en la actualidad, que podemos nosotros ver hasta en la nación en la que habitamos. A través de la política y de la ideología política se siguen manejando unos niveles jerárquicos que muchas veces no comprendemos o que otras veces decimos no debería suceder, pero al darle poder a las personas que se denominan como políticos o que nosotros mismos les damos esta categorización, se sigue ejerciendo un nivel jerárquico y de hegemonía en la cual se hace un control sobre la sociedad, y muchas veces ya no tenemos el poder de cómo evitar que esto suceda. Estamos hablando en cuanto a lo negativo. Talcott Parsons, aunque decidió no asumir sus dudas teóricas por razones políticas, asumió la idea de que había una confrontación entre funcionalistas e interaccionistas simbólicos. Entonces, él, al pertenecer al funcionalismo como tal, no quería tomar una postura porque sabía que esto podía inducir a confrontaciones políticas un poco más graves o aseveradas. Friedrich Nietzsche habló un poco sobre la decadencia del hombre, y más si tenía que estar en el mundo occidental, desde que había ideas de conformismo, sumisión, de que había una idea de que dejen las cosas así, como decimos por acá. ¿Y por qué? Porque ya se estaba ejerciendo una fuerza sobre la persona o sobre el grupo poblacional y poco se podía hacer al respecto si la persona no objetaba. Theodor Adorno hablaba un poco sobre la conciencia o la inconsciencia como tal de las masas, sobre el poder al que tiene el hombre y al que acude en la necesidad. Entonces era para tener en cuenta un poco que el poder es algo que podemos tener muchos, pero que no todos comprendemos y al cual acudimos muchas veces cuando lo necesitamos, y otras veces, aunque lo estemos necesitando, no hacemos uso de él. Max Horkheimer habla un poco de la ideología, que es la realidad de nuestro entorno. Cuando nos metemos un poco sobre el
el pensamiento o lo que yo creo, es la realidad que adoptamos nosotros mismos. Y por eso hablaba de una relación de acumulación con dominio, porque esto seguía siendo sistemático y progresivo como tal. Luis Althusser hablaba un poco sobre la ideología del hombre en su cultura como tal, que se permitía la relación de dominio, en la cual muchas veces no había alguien que dijera, esperen un momento, esto no está bien, sino la relación de dominio era algo cotidiano o se entiende como algo cotidiano, y muchas veces pues nadie se rebelaba en contra de esto. Y Antonio Gramsci habla un poco sobre el poder ideológico, el cual se forma desde la iglesia, un factor extremadamente importante porque entornos primarios, porque en realidad son muy importantes en muchos hogares y en muchas sociedades, lo que es la iglesia, lo que es la escuela, manejan temáticas muy delicadas como la moral, la ética, lo que está bien visto, lo que no está bien visto, lo que tiene un castigo moral, lo que implica no seguir la corriente de lo que los demás han venido haciendo históricamente. Entonces, un poco de lo que aprendimos sobre estos autores como tal, es definitivamente que hay una gama excesiva de cómo la hegemonía se presenta desde los países más poderosos a los menos poderosos, o desde los más industrializados a los menos industrializados, o desde las personas que tienen un poder adquisitivo, un poder industrial, un poder religioso, moral, cultural, hasta las personas que no lo tenemos, en lo cual podemos decir que se va a seguir ejerciendo como tal esa idea de hegemonía, y ya es algo que hace parte de nuestra cultura, de cómo el hombre se desenvuelve, de cómo el hombre ha aceptado todo este tipo de imposiciones durante la historia y que se siguen viviendo hasta el día de hoy. Si bien los autores clásicos o los teóricos clásicos estuvieron en la época de la Revolución Industrial, no podemos negar que es algo que se sigue viviendo hasta la época, que es algo que debemos tomar en cuenta, y por eso es que está radicada la importancia de conocer la historia, primero en la garantía de no repetición de estos errores que hemos cometido como sociedad, pero también de tomar en cuenta estas ideas que ellos plasmaron, porque son teorías, porque ya están fundamentadas, y por lo cual nosotros podemos tomar en cuenta para el desarrollo como tal de las ideas que vayamos a llevar a cabo en nuestros procesos profesionales como tal.